¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos como cada lunes a su casa del deporte en Sevilla, del fútbol sevillano y del deporte en general, porque aquí lo tocamos todo en Grada 101. Tenemos mucho de lo que hablar en el programa de hoy, para ello tenemos un equipazo de lujo que enseguida les presento, pero para ponerles, bueno, mejor dicho, para abrirles boca en este menú que tenemos en esta noche, vamos a hablar de la actualidad del Sevilla y el Betis, porque ha habido novedades en ambos equipos. El Sevilla ha emitido un comunicado, ha sido el primer club en pronunciarse acerca de, ya saben, ese escándalo arbitral del caso Negreira. Profundizaremos en ese tema, también por supuesto lo que ha hecho el conjunto de Jorge Sampaoli en Liga frente al Rayo Vallecano, ese empate conseguido en tierras madrileñas. Vamos a analizarlo y a ver ¿a qué le sabe al conjunto sevillista ese 1-1? Y también, por supuesto, en el Real Betis Balompié la noticia ha sido que se ha oficializado la marcha de Antonio Cordón como director deportivo del Real Betis Balompié. Veremos qué ocurre de aquí a final de temporada y si llega un sustituto antes de que termine la misma, y esa victoria sufrida, pero muy importante, del Real Betis frente al Valladolid, que le mantiene al acecho de esa Real Sociedad y de ese Atlético de Madrid, que ocupan actualmente los puestos Champions. Sin más dilación, vamos a arrancar ya, porque como decimos tenemos mucha tela que contar, y hoy, para analizar eso, está con nosotros mi compañero y amigo del desmarque, Álvaro Borrego. ¿Qué tal? Muy buena, Álvaro. ¿Qué tal, querido? Bueno, ya sabes que contigo me siento como en casa y hoy vengo con ganas y estoy seguro que nos vamos a divertir. Te trato como ficha estrella, no te podrás quejar, ¿eh? Es cierto que hoy vengo un poco menos... Es que la primera vez pusiste el listón muy alto, y Lo te que aquí voy a de gala, y decir que... venías más guapo que yo, entonces ya me digo, esta tienes que bajar el nivel, ¿eh? Es decir, que me llovió algún que otro seguidor y seguidora. Claro, Pero bueno, porque no la gente es una inteligente. de Cali y otra de Arena. La gente sabe, yo te pongo en el foco. Vamos a ver, porque Álvaro nos va a traer información de los compañeros del desmarque, la que puede ser la noticia de la semana sin duda, el posible sustituto de Antonio Cordón. Pero antes también vamos a hablar y a saludar a mi querido Pablo Pintiño. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Encantado de tenerte aquí. Nada, encantado. Ya sabes que debuté el primer día, ¿no? El día del debut. Fuiste el primero. Y nada, encantado de volver a estar Yo te lo aquí. dije a ti, que aquí tenías tu casa. ¿Qué te ha dejado el fin de semana, así, a modo de titular, en Sevilla y Betis? Bueno, creo que el Betis continúa en la lucha por la Champions y el Sevilla va a sufrir menos de lo que se esperaba hace 2 meses, pero no le va a dar para llegar a luchar por Europa. Yo también estoy en eso, aunque es verdad que hay gente que mantiene la esperanza, porque el equipo evidentemente no es el mismo, ni mucho menos que estaba con Julen Lopetegui. Y a mi querido Pedro González, de nuestros amigos los Comegamba, y también de Bishoker Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedrito. ¿Qué tal? Muy buena, encantado de estar aquí. Te quería preguntar, ¿cómo te ha dejado lo de Cordón? Ya lo sabíamos, pero ¿te despierta algo? Yo creo que es una pérdida importante para el club. Después lo comentaremos un poquito más en detalle, pero creo que es una pieza importante para el proyecto, una pieza importante también para la plantilla, para Pellegrini, que son los principales artífices del éxito deportivo actualmente del club verde y blanco. Así que veremos qué rumbo toma el Betis, porque yo creo que es una pieza muy importante, bastante trascendente a nivel deportivo. Es un tema muy interesante el de Antonio Cordón, que se quedó apartado un poquito el fin de semana, evidentemente eclipsado por un partido vital que tenía el Real Betis, porque tenía que conseguir los 3 puntos, sea como fuere, frente al Valladolid, y así lo hizo el conjunto de Manuel Pellegrini, sufriendo, Álvaro, porque es verdad que parece un tópico, pero ya a cualquier rival de la Liga te cuesta ganarle. Sí, pero fíjate que para mí es una de las principales virtudes del Betis actual. Es cierto que tiene, o para mí sigue teniendo, tremendas carencias defensivas, sobre todo en el plano individual, pero yo creo que Pellegrini más que nadie ha sabido fijar ese tipo de errores, y este año ha construido al equipo desde atrás. Precisamente se viene hablando que uno de los problemas en las últimas semanas había sido esa falta de eficacia, pero para mí el otro día, aun sufriendo mucho y pudiendo matar el partido mucho antes, volvió a hacer un ejercicio para mí de sacrificio y de resiliencia importante, como ya lo hizo en su día en Vallecas, como ya lo hizo también en la visita a la Real Sociedad. Y al final yo creo que nadie se queda con el juego, todos apelan al resultado, y lo importante en este caso para el Betis es que creo que disipa las dudas que había sembrado en el inicio de año, que tiene la oportunidad de encadenar otra vez 3 triunfos consecutivos, y al final, con los números en la mano, creo que de 22 jornadas, 21 ha estado en esas 6 primeras plazas, y eso le da muchísimo valor y muchísimo mérito a lo que está haciendo Pellegrini con este Betis actual. Pinti, después de la remontada, de salvar ese partido ante la Almería, que parecía ganado hasta 2 veces, hubo que ganar una tercera, había que ganar al Valladolid para seguir aspirando, porque tenemos de acuerdo en que el Betis quiere estar ahí arriba, entre los 4 primeros.
Sí, yo creo que debe ser el objetivo, ¿no? Ya se ha afianzado, perdón, en los puestos europeos, sobre todo en la Europa League. Ya ha dejado además varios puntos de distancia con sus perseguidores y ahora lo que debe hacer es mirar hacia arriba. ¿Qué pasa? Que es que yo creo, y esto es mi opinión personal, que el Atlético de Madrid no se va a caer. Entonces creo que lo que tiene que hacer es apretar para intentar alcanzar a la Real Sociedad, que es el a priori más alcanzable, porque además hay que recordar que ahora van a empezar a competir los dos equipos en la Europa League y que yo creo que la Real, que históricamente ha demostrado en las 2 o 3 últimas temporadas que se suele caer en la segunda vuelta, aunque este año se le vea más sólido, creo que es el que debe ser el objetivo del Betis. Que oye, que si luchando por esa cuarta plaza se encuentra con que pueda adelantar también al Atlético de Madrid, pues mejor que mejor. Pero creo que lo más fácil en este caso es adelantar a una Real Sociedad que todavía tiene que venir aquí, a la que de momento le tiene ganado el golaveras. Ahora os voy a preguntar por eso también, ¿por qué posibilidades le veis al Betis de Pellegrini de alcanzar a la Real Sociedad del Atlético de Madrid? Yo coincido con Pinti que el Atlético de Madrid al final tiene futbolistas que marcan la diferencia y bueno, ya sabemos todo el estilo del Cholo estos últimos años, ¿no? Sacando partidos como el del Celta, que en el minuto 88 1-0 y los 3 puntos siempre van allí, con lo cual parece que el rival por ese puesto de Champions que queda libre tras los 3 grandes va a ser la Real Sociedad. Pero antes de ir a eso, Pedro, tu análisis de esa victoria ante el Valladolid, un partido que también parecía que el Betis iba a ganar fácil, un poco como el Almeriano, y acaba sufriendo mucho. No sé si es negativo eso o positivo porque se sacan partidos que se complican. Lo acaba sacando, pero es cierto que por la falta de acierto arriba, la falta de determinación, de colmillo en últimos metros, de nuevo yo creo que le entra la ansiedad y los nervios. Frente al Celta falló ocasiones clarísimas, sobre todo la de Amner que todos recordaremos. En Almería también tiene 2 o 3 situaciones muy claras en el minuto 80-85 para rematarlo. Y el otro día contra el Valladolid igual. O sea, el resultado es un 2-1, pero por la generación de ocasiones el Betis podría haber goleado. No se le puede pedir, ¿no? Un equipo de primera que golee siempre, pero sí que al menos remate los partidos cuando tiene la opción. No preocupa tanto porque a fin de cuentas si generas un partido, otro y otro, te acabarán entrando porque calidad de arriba tienes. Pero si no afinas arriba, luego te entran los nervios y la ansiedad, y el otro equipo que además juega bien como el Valladolid te puede hacer daño en los últimos minutos, se le pudo acabar sacando un empatito. No fue así, por suerte, acabó ganando el Betis, pero o afina arriba yo creo que lo va a pasar un poquito peor. Y en esa afinación, Álvaro, Pedro Pinti, os la dejo aquí en la mesa, 2 nombres claves, ¿no? El regreso a su mejor nivel de Sergio Canales, que veremos a ver en qué quedan esas molestias, y el gol de Juanmi. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Fíjate que para mí la mejor noticia de verdad en el Betis es el regreso de Juanmi, pero no solo por los goles. Yo creo que el Betis ha crecido mucho desde su regreso. Creo que su primera titularidad, su primera aparición aquella contra el Celta de Vigo ya te genera mucho, y vuelvo a repetir que no es solo por los goles o por los números, sino por la cantidad de variantes que le brinda el equipo al ataque. El Betis acumula mucho más presencia en campo rival, eso te genera que también el Betis pueda sorprender desde segunda línea, y véase en Almería, por ejemplo, lo hizo Rodri, ahora Sergio Canales, que también creo que le favorece esa movilidad del propio malagueño, que además creo que se retroalimenta muy bien con los delanteros, y para mí, sin lugar a dudas, yo creo que es la mejor noticia del Betis, sobre todo por eso, por la cantidad de variantes, de argumentos, de movilidad que le da al equipo, al ataque. Y fíjate, ¿no? El otro día prácticamente Canales, yo creía al ver la jugada en directo que era un pase muy previsible porque lo lleva buscando prácticamente durante 5 o 10 segundos, pero al final los buenos se juntan y eso acaba siendo decisivo. Y coincido también con ese paso adelante de Canales. Yo he sido muy crítico en el inicio de la temporada con él, porque es cierto que creo que el Betis lo necesitaba y él no se encontraba, no sé si cómodo en el campo, porque quizás quería abarcar mucho terreno, quería estar en la elaboración, detrás del punta, caer a banda, un exceso de compromiso que al final no le sentía sentirse cómodo, pero cuando ese engranaje, esas piezas se han empezado a juntar, el Betis vuelve a ser ese equipo, creo que vertical, atrevido, no tan resolutivo como antaño, pero que sin lugar a dudas vuelve a ser ese equipo atractivo, y si logra encontrar esa regularidad o ese equilibrio con la zona defensiva, el Betis vuelve a ser un equipo muy temible. Son 2 figuras clave, porque además Juanmi nos decía en una entrevista la semana pasada aquí en 101 Televisión Sevilla, que él se encontraba, había superado ya esas molestias que nos asustaron a todos un poco, ¿no? Porque después de esa operación tan complicada, Pintit, con el calvario que pasó Juanmi ya cuando llegó aquí al Betis, le hacían uno pensar, oye, a ver si va a volver a ese nivel, y es importantísimo para el Betis que vuelva a encontrar el gol. Sí, porque además creo que el Betis, lejos de jugar hablábamos antes de que la defensa
todos vemos que tiene las carencias defensivas que tiene. Creo que lo que está haciendo Pellegrini es jugar a los golpes, y a los golpes el Betis normalmente va a ganar. Quiero decir, los golpes al Betis le va a dar para ganar a 15 o 16 equipos de primera todo división. lo que tiene arriba, claro. Porque tiene mucho arriba, y eso, lógicamente, Juanmi ayuda mucho a esa labor. Estamos viendo que últimamente al Betis le cuesta cerrar su portería, que no tiene esa solidez defensiva que sí que tuvo al comienzo de la temporada, pero que ahora eso juega a los golpes y le da para ganar, porque tiene a Juanmi, tiene a cualquier detalle de Fekir, Canales, es que al final tienen mucho arriba. Pedro, ¿qué sensación te dejó Canales? Porque tuvo un partido difícil. Yo desde el campo se recordaba esa expulsión de Mateu en Cádiz. Él lo reconocía al final del partido, que le había costado, que él tenía la premisa de que no se quería acercar, quizá por no querer encenderse demasiado con esa acción, ¿no? Que ya sabemos que Sergio es un futbolista de sangre caliente. Quiso apartarse un poco de eso, pero claro, siendo el capitán es difícil. Aún así desplegó su mejor juego. Claro, a eso iba. A pesar de esa tensión con el árbitro, con Mateu en este caso, después de lo que sucedió en Cádiz, para mí estuvo al mismo nivel que estuvo en Almería. Y ese nivel de Canales yo creo que es de los mejores Canales que hemos visto en el Betis. Almería da un recital espectacular, y el otro día frente al Valladolid más de lo mismo, partiendo desde esa banda derecha. Lo comentaba Álvaro, yo creo que en la banda izquierda de la media punta rinde, compite porque es un gran jugador, pero está mucho más incómodo. Si le sitúas en la banda derecha y en la izquierda tiene a Juanmi, tiene a Abner ofreciendo profundidad, tiene a Borja o a Ayoce en este caso por delante, creo que está mucho más cómodo. Si además creo que físicamente había llegado en un buen punto, creo que era el mejor momento de su temporada, justo cuando llega la lesión. Insisto, creo que en el peor momento posible, porque estaba a ese nivel del Canales que todos recordamos como un futbolista tremebundo y que marcaba las diferencias, como Fekir, como Borja, como absolutamente. Cuando estaba a su máximo nivel, yo creo que era top 5 de la liga, ¿eh? No sé, ahora no creo que esté a tanto, porque llegó a un nivel excelso, pero sí que si el Betis recupera el mejor Canales, porque además es un futbolista total, ¿no? Diríamos, o sea, te aporta la calidad, pero es que también te aporta el compromiso, y es el más ambicioso del equipo. O sea, es que recuerdo unas declaraciones de él cuando el Betis quedaba, no sé si el 15 o el 16 en la temporada. ¿Te acuerdas de Valladolid? Precisamente, que él tenía claro que el Betis quería seguir peleando por Europa, y además fue el primero que cuando se preguntaba por este Betis, por el crecimiento tal, decía, no, el objetivo nuestro es llegar a Champions, ¿no? Que yo creo que él refleja ese sentir. No pintes de vestuario. El vestuario quiere esas Champions, quiere dar ese siguiente nivel. Es que es lo que te comentaba yo antes. Creo que ya has conseguido estabilizarte, has conseguido entrar durante 2 años consecutivos en la Europa League, ahora tienes que dar el siguiente paso. Que no es fácil, porque la Liga Española diría que es donde la cuarta plaza tiene más rotación seguramente, o donde es más complicado alcanzar la Champions. Vemos que en otras ligas es mucho más, son los siempre, o suelen ser los 4 equipos más o menos siempre los mismos. Pues bueno, pues creo que el objetivo del Betis debe ser ese, claro, lógicamente. Y hablas tú de top 5 Canales, yo no tengo dudas, es el mejor futbolista del Betis. No es que sea total, es que él lo tiene, es que todo lo hace bien, ¿sabes? No, cuando está marca la diferencia. Claro, es cierto que hace este tiempo año que no no lo ha empezado veíamos bien, así. no sé, habrá tenido problemas físicos, o lo que decía Álvaro, el exceso de querer hacer demasiadas cosas. Yo estoy de acuerdo, Pinti, en eso. Es verdad, Álvaro, ¿no? A mí me da la impresión de que Canales muchas veces ha intentado tapar los agujeros que iba teniendo el Betis. Es decir, si tenía problemas en el medio centro, acompañando. Si había que crear, creaba. Si había que caer a banda, caía. Y yo creo que eso el físico también lo ha notado. También por las bajas, yo creo, de Fekir y de Juanmi, porque ha estado jugando en la media punta, ha estado jugando en la banda izquierda. Yo creo que ahí está mucho más incómodo. De echarse también el peso del equipo a la espalda también. Sí, y también lo que dice Pedro, la sin posición lugar es a dudas. interesante. De hecho, no creo que sea el único futbolista que ha pecado de eso en el Real Betis, porque sin ir más lejos, yo creo que, por ejemplo, Guido es un jugador que tiene que corregir a menudo ciertas carencias en el campo. Luis Felipe, sin ir más lejos, hace lo propio, y eso precisamente le genera ciertas desconexiones, pero yo pongo siempre a Sergio Canales como un ejemplo a seguir en el Betis, porque para mí es el capitán del Betis dentro y fuera del campo, no solo por lo que refleja a la hora de ponerse a las botas, sino por lo que transmite fuera del terreno de juego. Y déjame hacer un apunte, porque yo siempre soy un poco aguafiestas y no sé, en tono vulgar, ¿no? Ser un poco cortarrollos, pero yo de verdad que, y lo vengo diciendo así a lo largo de la temporada, no creo que la Champions sea el objetivo real del Betis, y me explico. Es decir, cuanto más alto te ponga el listón, más grande es la caída. Es decir, es cierto que yo llevo así toda la temporada, y oye, al final entramos en esa última tramo de curso y el Betis con los números en la mano aspira a ello, pero la realidad también es que por presupuesto, por músculo económico
y por, qué no decirlo, también por profundidad de plantilla, no creo que sea obligatoriedad. Pues por es supuesto. decir, Es el pero objetivo, conocemos el paño de la ciudad y al final, oye, el equipo no entra en Champions, un fracaso tremendo. No, pero Oye, es interesante lo que tú planteas. Es decir, que es mejor ir con perfil bajo de lo que dice Álvaro, de oye, no tenemos la obligación, o ser ambicioso y decir que el Betis quiere conseguir y debe conseguir eso. Creo que es un lema muy bonito, el de vamos a ir por la Champions, pero después de 2 años en Europa League, creo que en pleno agosto no puedes pensar en la Champions. Yo creo que necesitas un bagaje por Europa mucho mayor, sobre todo por el músculo económico, por la profundidad de plantilla. ¿Es un desafío bonito? Sí, pero yo creo que el objetivo que se debe plantear el Betis, tanto en agosto como ahora que estamos en febrero, de momento es la Europa League, es la 5ª plaza, seguir en competición europea, que a partir de ahí, como el año pasado, tienen la posibilidad de luchar por el 4.º puesto en mayo, en abril, en el último tramo que se abre esa 4ª plaza, bienvenido sea. Pero la realidad a día de hoy es que tanto la Real como el Atlético, sobre todo la Real, que están haciendo puntuaciones que hacía el Sevilla hace muy poco, Yo estoy de en acuerdo. esa 4ª plaza. Pero también te digo, pero somos conscientes de que el sentir del vestuario es ese, o sea, el objetivo es ese. Sí, o sea, el vestuario es ese, eso seguro. se siente capaz de alcanzar esos 4 primeros puestos de la clasificación y siente que eso es su objetivo. Y eso es positivo. Exactamente, eso es lo que te quiero decir, ¿no? positivo. Es un poco curioso eso. Pinti, ¿dónde crees tú que puede estar la clave para que el Betis pueda alcanzar esos puestos de Champions? ¿Que la Real se caiga un poquito? Hombre, si la Real sigue haciendo, como decía Pedro, la Es puntuación imposible. que estaba haciendo, Claro, va a ser muy imposible. difícil. Hay gente que habla de que la Real de Imanol se suele caer en la segunda Sí, vuelta. Yo lo no sé que hasta qué punto, comentaba. porque este De año es verdad que está muy fuerte. momento, Claro. Este año es cierto que creo que está mostrando más solidez, pero Sí. que en los últimos partidos no está recuperando futbolistas, pero por otro lado está teniendo errores atrás, sobre todo, que es donde es más frágil la Real, que creo que pueden hacer que el Betis por lo menos entre en la lucha, que es que hasta hace 2 o 3 semanas estaba a 10, 12 puntos, era muy difícil, estaba más cerca del Atlético de Madrid. Pero yo cuando digo que tiene que luchar es porque veo que a día de hoy está afianzado en la 5ª plaza, que le saca una diferencia de puntos importante al Rayo y dice, oye, pues para quedarme en tierra de nadie siempre es mejor mirar hacia arriba, no es como el Sevilla que tiene que mirar hacia atrás seguro, ¿no? No, está claro. Además, pasa que tenemos que mojarnos un poquito. Álvaro, a ti, en este momento, ¿tú ves al Betis llegando a esa 4ª posición? Vamos a dar ya un poco al Atlético de Madrid porque que superará a la Real, ¿no? ¿Lo ves factible? A ver, es que termino de explicarme. Yo creo que el Betis tiene mimbres de sobra y está capacitado para pelear. De hecho, para mí la principal virtud del Betis actual es la ambición, ¿no? Bartra el año pasado parafraseaba al Alfonso Jaramillo en el sentido de si pierdes, te tienen que ganar, tienen que correr, y si pierdes, que duela. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que se ha confeccionado un equipo muy competitivo y que difícilmente te hace 2 o 3 partidos malos. En ese sentido, yo creo que el Betis guarda una línea medianamente regular y también creo que va a depender mucho de lo que se pueda distraer en la Europa League. Al final, Eso es otro. si Pellegrini ha recuperado, tiene la plantilla completa, prepara los partidos prácticamente con 6 días de descanso, yo creo que esa lucha te va a dar muchas más garantías con la plantilla completa, no que se incurre en alguna distracción, porque sin ir más lejos, ¿no? Muchos dicen, yo entre ellos, que el año pasado se puso en la balanza Copa del Rey o Champions. De hecho, si no hubiese apostado de verdad por la Copa del Rey, aquel partido previo contra el Elche, con el Elche, pinchazo, totalmente. Sí. oye, A ver, nunca sabemos lo que hubiera pasado, porque es verdad que yo estaba en el campo, ese partido del Betis es de los que mereció ganar y acabó ganando el Elche en el minuto 88. No, pero es muy interesante lo que tú dices, porque eso se va a plantear dentro de 2 semanas. O sea, es decir, cuando el Betis entre en liza en yo sí que en creo Europa que League. está capacitado y de hecho que va a pelear por ello. Oye, toquemos madera, ¿no? Queremos a Ojalá, todos los equipos de la ciudad por supuesto. lo más alto. Yo creo que está capacitado, pero no sé si se le va a quedar quizás un poco larga esa pelea. Eso decía el otro día cuando charlábamos con Juanmi, decía eso, ¿no? Que el objetivo está ahí, pero bueno, que hay que ir ganando partido a partido. Ya todo el mundo coge el lema de Simeone. Un Juanmi que, por cierto, les digo ya, pongo el cebo aquí, nos dejó un regalito que ahora quizá en un ratito lo sacamos aquí y enseñamos, porque vamos a hacer cosas ahí. Va a estar algo interesante. Si a ustedes les gusta Juanmi, el Betis, quédense ahí, no se vayan, porque vamos a enseñar una cosa curiosa y que les va a gustar seguro que mucho. Pero tenemos que hablar del tema de Cordón. Pinti, se ha oficializado hoy la salida. Ya digamos que se clisó un poco con él lo cerró bien. Yo creo que tanto Antonio con la entrevista, yo creo que el club, evidentemente, lo comentábamos la semana pasada, tenía que pronunciarse después de que saliera esa noticia bomba que daba en exclusiva Andrés Ocaña. Yo creo que tenía que pronunciarse, lo hizo bien el club y ahora, bueno, llega la oficialidad.
El tema es saber ahora cómo se queda el equipo, que yo creo que lo va a llegar bien y más importante si cabe, que viene, ¿no? Que viene, y bueno, porque sabemos además que la idea principal del club tras anunciar la salida era vamos a ver, ¿no? A ver qué pasaba. Por eso te digo. Y ahora sí que después de las palabras de Manuel Pellegrini en rueda de prensa sí que ha activado el club la alerta y ha dicho, oye, que sí que hay que traer a alguien. A mí me parece un puesto muy necesario como para prescindir de él durante una etapa de la temporada que creo que es clave. A partir de ahí tiene que ser un director deportivo top, entiéndeme por top, tanto económico como con una sabiduría, ¿no? y demás importantes, y sobre todo que vaya de la mano del entrenador, que a día de hoy el entrenador en el Betis es el de verdad importante. Entonces hay que convencer a Pellegrini, que eso no es fácil. No creo que tenga que convencer a Pellegrini tanto como que Pellegrini con su trabajo, o sea, el director deportivo con su trabajo vaya convenciendo a Pellegrini. Exactamente, y que Pellegrini confíe en él, sobre todo en el día a día, porque es que al final, sí, miramos a la temporada que viene, pero lo importante para el Betis a día de hoy es mañana, es el partido contra el Elche del viernes. Por eso te decía la gestión un poco. De hecho, la economía del Betis, que sabemos todos que está bastante resentida, va a depender posiblemente mucho de en qué puesto acabe en la temporada del equipo. Entonces tiene que ser un problema resuelto cuanto antes para que tanto Pellegrini, que yo lo explicaba hace un rato en una tertulia con otros compañeros, creo que Pellegrini hablaba al día con Antonio Cordón 3-4 veces. Ahora Pellegrini, ¿con quién tiene que hablar si no? Es que, claro, ¿con qué figura? Claro, es que no es fácil. Entonces, es muy interesante eso. Sí, creo que al final lo necesario es que haya un director deportivo cuanto antes en el Betis. Cuanto antes, entiéndase, pues si no puede ser esta semana, será la que viene. O sea, tú lo ves ya, inmediato, hay que traerlo ya. Es que yo le quería preguntar, claro, Pedro, hay que convencer a Pellegrini, o sea, es decir, lo que dice Pinti, hay que traerlo ya para que no se dañe un poco, digamos, la estructura que tiene muy bien montada el Betis, pero no puede venir cualquiera, porque ya sabemos que el pilar fundamental del Betis aquí es Manuel Pellegrini. Yo tengo la sensación de que o sea, el nombre que venga, tendrá que convencer a Pellegrini. Eso seguro, pero porque también es verdad que Antonio Cordón era una figura que más allá de fichar, vender y lo que vemos durante los veranos y los inviernos en los focos, aparte de eso era un nexo imprescindible entre Manuel Pellegrini y la directiva. Totalmente de acuerdo. Esa relación tiene que ser absolutamente buena porque si no, evidentemente el futuro cambia. A partir de ahí, sobre traer a un director deportivo, digamos, perfil Cordón, ¿no? De mucho prestigio, de sabiduría, de tener un cierto estatus. Es lo suyo, evidentemente. O alguien de la casa, que serán las dos opciones, digamos, que se estén barajando. Entiendo que el problema de traer a un director deportivo, todo, como ha comentado Pablo, es que quiera traer a su secretaría técnica y que ahí haya que cambiar la estructura entera. Entonces ahí ya donde cambia mucho más todo. Y que va a depender mucho de Pellegrini, efectivamente. O sea, el que venga se tiene que adaptar a Pellegrini, estamos de acuerdo en eso. Entonces, no va a venir nadie aquí a. Esas son las dos líneas de pensamiento. Lo ideal, traerte a un director deportivo top de mucho renombre, pero que quiera trabajar con la secretaría técnica actual, que ya conoce el modus operandi cada vez que el Betis quiere fichar. Es complicado. Pero ahí tiene que tener el club, por supuesto. Claro. Es que ahí creo que está también la clave, como dice. Claro, la clave, porque entre las cosas entiendo que el director deportivo que venga mañana no va a tomar desde ya las decisiones de los fichajes. Entonces, va a trabajar con un equipo de trabajo que no es el suyo y además va a tener un poco la presión de empezar a tomar decisiones con respecto a la temporada que viene. No, es que creo que el Betis debe centrarse a día de hoy, entiéndase por a día de hoy, hasta final de marzo a lo mejor, en las competiciones deportivas, que creo que es lo importante, porque además seguramente ese director deportivo que venga o que ya esté en la casa tenga unas herramientas distintas si el Betis es capaz de seguir avanzando en la Europa League que si no es capaz, y seguramente las tenga muchas más herramientas si es capaz de llegar con opciones a final de liga e incluso meterse en Champions, que si no llega con opciones. Totalmente. Yo creo que es un paso importante el que tiene que dar el Betis y clave en el futuro más próximo, lo decía Pinto. Hay que saber gestionar esta situación para no dañar lo deportivo. Álvaro, vosotros en el Desmarque que tenéis información privilegiada de quién puede ser el sustituto de Antonio Cordón. Te pregunto por eso y también al final que tú me comentes cuál sería tu preferencia o cuál crees tú que sería la mejor opción. Apostar por un nombre, como decía Pedro, digamos, de renombre, con reputación en el cargo, aunque no conozca tanto el club, o alguien de la casa.
Sí, a ver, es cierto, como tú comentabas esta tarde avanzábamos en el desmarque que Ramón Planes es una de las opciones preferidas para suplir la salida de Antonio Cordón, un hombre que tiene un bagaje de cierto prestigio en España, que sin ir más lejos en el Español firmó a futbolistas como Coutinho, Pau López en el Barcelona hizo lo propio con Araujo, con Pedri, apostó por la subida al primer equipo de otros como Ansu Fati o Gavi, y a día de hoy es la opción preferida para suplir la salida de Antonio Cordón. Por lo que tenemos entendido, las negociaciones están encaminadas, no digo que se vayan a cerrar ya porque en esto del fútbol nunca hay que elevar nada definitivo, pero sí que es una de las opciones que más gustan en el club, para sorpresa de muchos, porque se había valorado esa opción de reforzar, digamos, esa parcela a nivel interno. Me hablabas del perfil ideal, igual me meto en un charco, pero yo soy muy claro, para mí el perfil ideal es un profesional. De hecho, no es casualidad que el crecimiento del Betis venga paralelamente ligado a cuando se ha apostado por un entrenador de renombre y un director deportivo de renombre. Es decir, para ese puesto hay personas capacitadas de sobra para ello, y al final son los dirigentes los que deben de apostar por eso, ¿no? Veremos a ver si Ramón Planes u otro nombre, si al final no se cierra, se ajusta a lo que quiere el club, porque el club quiere un hombre de consenso, como diría aquel, ¿no? Entregarle las llaves directamente del propio Betis, pero yo en este tema sí soy claro. A mí la salida de Antonio Cordón me genera muchas dudas, no por la salida del propio Cordón, que ha hecho muchísimas cosas bien, sino por la incertidumbre que pueda generar en el futuro. Por fin se había encontrado esa cierta estabilidad en esa parcela, a ver si ahora se da también con la tecla. Efectivamente, va a ser un movimiento clave del Real Betis. Enseguida, vámonos a publicidad un poquito, tomamos un poquito de aire, enseguida volvemos hablando del Betis y por supuesto del Sevilla, aquí, en Grada 101. Ya estamos aquí de vuelta en Grada 101 después de tomarnos un respiro, habiendo analizado la actualidad del Real Betis Balompié y esa gran victoria frente al Real Valladolid. Pero hablábamos antes, si ustedes han estado atentos, de Juanmi. Tuvimos una entrevista con él aquí en 101 Televisión Sevilla, un tipo absolutamente espectacular, y nos dejó un regalito. Quiero que ustedes lo vean. Fíjense, aquí, camiseta verde y blanca. No sé si lo apreciarán, pero aquí está... dedicatoria de Orrey Juan Miguel, ¿eh? Con cariño, Juanmi, con la firma, con el número 7. ¿Qué pasará con esto? Todo el mundo quieto ahí, todo el mundo parado. Hay que seguir a Grada 101 para saber qué va a pasar con esta camiseta de Juanmi y dónde va a ir a parar, ¿eh? Pedro me está mirando con una cara. Pedro, ¿qué la quieres? No, ¿eh? A Pedro, y me está mirando como diciendo, no, Fran, déjala por aquí, que yo la cojo, vale, la llevo. No. Ya iremos dando más detallitos. Dejamos ahí el CEO, pero tenemos que irnos ya rápidamente a hablar del Sevilla Fútbol Club. Y vamos a empezar por lo que ocurrió este fin de semana. Por ese empate en Vallecas 1-1 que, digamos, no retrasa mucho la subida que estaba teniendo el equipo, porque yo personalmente creo que ganar en el campo del Rayo Vallecano, como está el Rayo Vallecano este año, no es nada fácil. Es un partido que, sí, a principio de temporada dice uno, este partido podemos hincarle el diente al Rayo, pero es que el Rayo no está en la jornada 22 en puesto europeo por casualidad, ¿no, Pinto? O sea, al Rayo es un hueso duro. Es un hueso duro, pero me parece una oportunidad. Pero tú eres de la oportunidad, tú eres de los que creía que mal resultado para el Sevilla. Creía, sobre todo después del partido, en el que ves la primera parte que hace el Sevilla y ves que ha podido meterle mano al Rayo. Si hubiese pasado hace 3 o 4 meses, te digo que simplemente con tener la oportunidad estaba bien. Ahora creo que el Sevilla ayer podía haber sido algo más ambicioso. Con esto no quiero menospreciar al Rayo, ni mucho menos, me parece un equipazo, con un magnífico entrenador, pero creo que después de la primera parte que hace el Sevilla no puede jugar así una segunda parte, que además te hubiera dado bastantes posibilidades de meterte de lleno en la pelea, quiero decir, de lleno, sabiendo que quedarías el 10º clasificado y que el sexto tiene 6 puntos más que tú, pero si hubiese ganado, le hubiese ganado, por ejemplo, hubiese metido algún gol más en la segunda parte, le hubiese ganado el gol average, te hubieses puesto a 6 puntos, quiero decir, al final te metes en la pelea. A día de hoy veo la pelea
insalvable o muy difícil porque está a 9 puntos, más el gol, la verdad es que son 10. No lo veo muy, muy complicado. Álvaro, habla Pinti, digamos, desde una postura ambiciosa, de que el Sevilla, oye, todavía tenía la posibilidad de alcanzar Europa y de que había que ganarle al Rayo, porque el Sevilla tiene que ganarle al Rayo. ¿Tú lo veías tan factible? ¿Ves como él una oportunidad perdida? Oye, este Sevilla tampoco era favorito ante el Rayo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de hecho suscribo casi de pleno las palabras de Pinti. Yo me quedo con sensación agridulce, sobre todo porque en la primera parte creo que vi una versión muy sólida del Sevilla. Tuvo en su mano sentenciar el partido, no lo hizo. De hecho, precisamente, digamos, ese malestar me queda porque el Sevilla venía de probablemente las 2-3 mejores semanas de campeonato en lo que va de año, y para mí el Sevilla, no sé si tira el partido a la basura, pero sí que me escama mucho ese paso atrás que da en la segunda mitad, ¿no? Lo hablábamos hace un par de semanas, lo comparo relativamente con el partido contra el Fútbol Club Barcelona, que podías perder, pero para mí lo que le achaco son las formas, ¿no? Decisiones difíciles de entender del propio Sampaoli, que prescinde del delantero al que señala. Luego es cierto que el equipo iba muy condicionado con las bajas en defensa, pero también terminar el partido con los dos laterales en ese doble pivote, para mí hubo falta de ambición, decisiones difíciles de entender y también un paso atrás del propio equipo que oye, al final, como decía Pablo, para mí pierde una oportunidad tremenda. Es cierto que este partido hace 3 meses lo habría perdido, eso te dice que también hay un crecimiento detrás. ¿No? Y que... ahora vamos a profundizar en lo que tú decías de Sampaoli, porque quiero que busquemos, digamos, las claves o los motivos por los que Sevilla no gana en Vallecas. Pero Pedro, a mí sinceramente, yo entiendo la postura de Pinti y de Álvaro, pero a mí me parece que el Sevilla, es verdad que venía de hacer un partidazo, probablemente, sin duda, las mejores sensaciones en los últimos meses con esa victoria ante el PSV, sí. pero bueno, es el Rayo Vallecano que no está sexto ahí por casualidad. No, evidentemente es un gran equipo y uno de los mejores de la liga, sobre todo en casa. Un poder ofensivo allí en casa importante, ¿no? O esperábamos que el Sevilla fuera a llegar allí y pasearse. Claro, pero entiendo la postura de que sea una oportunidad perdida. Después de encadenar 2-3 semanas tan buenas con los fichajes, con el equipo en dinámica positiva, era el momento de dar ese golpe sobre la mesa que te reafirma en el crecimiento y que incluso, como decía Pablo, te puede acercar, te puede hacer asomarte un poco a la pelea por puestos europeos. De ahí entiendo ese sabor agridulce para un Sevilla que, claro, ganar en Vallecas es muy complicado, pero es que después de la primera vuelta que ha hecho, ahora gana partidos importantes en sitios importantes, o si no, de Europa League o de Conference League en este caso, hay que olvidarse. ¿La sensación de que Sampaoli se equivoca y tira el partido? Total. No tira el partido, ¿no? ¿Pero que es el responsable? Para mí es el principal responsable tanto de la magnífica primera parte que hace el Sevilla ayer como de la nefasta segunda parte. Creo que para hacer un cambio no tienes que mover a 3 o 4 futbolistas de posición y en el momento en el que lo haces pierdes la referencia y sinceramente me parece que el partido de Rafa Mir ayer era de las pocas noticias negativas que había en la primera mitad del Sevilla, pero sí, para hacer un cambio, porque por lo que hemos visto hoy, que Nesiri no ha entrenado y que está tocado, pues a lo mejor lo tienes que dejar en el campo si no tienes otro futbolista de ese perfil. No puedes meter a Montiel en el centro del campo, desplazar a Oliver Torres, desplazar a Ocampo. Es que sinceramente me parece que es volver a todo el mundo un poco loco después de unos primeros 45 minutos muy buenos, que es el problema, que si hubiese salido algo mal, pues dices, mira, oye, voy a intentar tocar para mover el árbol, pero cuando te ha salido bien creo que es el principal culpable. Hay que analizar lo de Rafa Mir, porque yo de verdad que es una figura que no entiendo. Yo creo que podría darle mucho más al Sevilla y que al final por una cosa o por otra no parece que termine de arrancar. Álvaro, hablaba Pinti de Sampaoli, también hablaba mucha gente de esa acción supuestamente decisiva, esa posible expulsión de Leyen justo antes del empate. No sé si también ves un poco ahí también el motivo de que el Sevilla no sacara ayer los 3 puntos o simplemente de centrar en lo deportivo. A ver, partiendo de la base que yo soy un talibán contra las persecuciones arbitrales, no creo que un resultado o al menos un encadenamiento de partidos se decidan por actuaciones arbitrales, pero está claro que para mí en ese tramo inicial de la primera mitad el Sevilla sale muy condicionado, al menos muy perjudicado. Para mí, de las 3 acciones polémicas,
Yo creo que las dos primeras para mí, al menos desde mi punto de vista, no son ninguna expulsión. Es cierto que luego uno se sorprende por la disparidad del criterio, porque por mucho menos Rakitic y Nianzú fueron expulsados en la Real Sociedad, contra la Real Sociedad, y es ahí donde va mi queja, en esa disparidad de criterio, pero está claro que para mí la de Leyen sí puede ser expulsión perfectamente, porque va o hace un uso excesivo de la fuerza y al final es el que empata el partido. Entonces, mirándolo así, está claro que el Sevilla sale perjudicado en ese sentido. Ya te digo que el Sevilla está claro que tiene argumentos suficientes para quejarse, pero también el partido lo podía haber sentenciado mucho antes y sobre todo si no da ese paso atrás o esos inventos de Sampaoli, quizás el resultado habría sido bien distinto, pero claro que el Sevilla tiene argumentos de sobra para quejarse porque al final habría jugado una hora de partido con un futbolista más y eso se nota. No, claro. efectivamente que influyó en el resultado. Es interesante lo que decía Pinti antes con el tema de Rafa Mir. Claro, uno ve a En-Nesyri, que por cierto marcó, y no estamos hablando de victoria del Sevilla por milímetros, que está enchufado ahora mismo. Entonces, Pinti, o sea, tú eres de los que piensas que hay que poner a En-Nesyri ahora mismo tal como está siempre. ¿O por qué? Y a mí me surge la pregunta de por qué Rafa Mir no termina de arrancar en el Sevilla, cuando yo creo que tiene muy buenas condiciones. Yo creo que todo estos son muchos condicionantes. Al final, el año pasado sí que tuvo un rendimiento aceptable y ahora es que juega poco. Y es cierto que cuando juega lo ha hecho más a lo mejor de extremo que de delantero. Eso también, con esto no quiero culpar a Rafa Mir cuando digo que para mí ayer seguramente fue el peor de los 22 que había en el campo en la primera mitad, sin duda. Pero cuando juegas poco, juegas de extremo derecho, juegas de extremo izquierdo. O sea, no se le está sabiendo sacar el partido, ¿no? Creo que es más complicado que acabe rindiendo. Dicho esto, entiendo que En-Nesyri ayer no juega porque está tocado, porque hoy lo hemos podido comprobar en que no ha entrenado. Pero claro, lógicamente, si estuviera a un nivel aceptable, tiene que jugar. Con respecto a lo que decía Álvaro, totalmente de acuerdo. Lo que a todos los aficionados del fútbol creo que nos tiene locos, y nos incluyo a nosotros también como aficionados, porque hay otros partidos que ves en los cuales no estás trabajando y los analizas como un simple aficionado y dices, ¿por qué expulsan a Felipe Luis, ¿no? Contra a Luis Felipe, perdón. Tengo un nombre. Bueno, tantos nombres. He hecho la mezcla. Dificultades, claro. No, a Luis Felipe contra el Atleti por fuerza desmedida, cuando lo de ayer es fuerza desmedida. No, pero bueno, tú ya sabes que yo creo que eso es una batalla perdida, ¿eh? Porque es que no, o sea, llevamos 22 jornadas, no claro, somos capaces de enterarnos de eso. O sea, lo de los árbitros, por ejemplo, eso también, es un tema. O sea, pero también el Rayo tiene acciones con las que poder quejarse. Creo que el penalti, si no hubiese perdonado la expulsión. ¿De Brian Hill te refieres? Sí, creo que sí. O sea, para mí es que si pintamos ese contacto ya. O sea, es verdad que viene en carrera, pero ese toque me parece. Mi problema es que creo que son todos tan malos que nos vuelven locos. Porque ¿por qué los pitan veces sí, a veces no? ¿Y por qué las manos las pitan a veces sí, a veces no? ¿Y por qué una entrada con dureza como la de ayer de Leyen no es expulsión y la de Luis Felipe sí? Pues ese es el problema, que nos tiene un poco mareados y ahí es donde creo que el Sevilla sobre todo tiene poder para poder quejarse. Pero, como he dicho antes, para mí, y el árbitro no estuvo nada acertado, el principal culpable es Jorge Sampaoli. Tú lo tienes claro con Sampaoli. Yo quiero preguntaros, ¿está el Sevilla todavía con este resultado ya? Yo creo que había muchos que se preguntaban si ha superado el bache. Yo creo que evidentemente el Sevilla ha superado el bache porque es otro totalmente distinto al que estaba con Julio Lopetegui. Eso no hay ningún tipo de duda y además vimos su máximo esplendor el otro día frente al PSV, ¿no? Pero ahora, con este resultado, con este empate al Rayo que habláis vosotros de oportunidad perdida, ¿sigue siendo posible o real intentar alcanzar Europa o tú ya lo ves imposible? Creo que es más difícil. Lógicamente queda mucha liga y... ¿Porcentaje que le des, Piti? Ahora mismo de alcanzar Europa, te diría que es muy bajo, un 10%. Y se tienen que alinear los astros. Pedro, también va a depender mucho de como hablábamos antes del Betis, de la solvencia o no, o de la capacidad que tenga de superar eliminatorias en la Europa League. Si se queda jugando solo una competición y los de arriba pinchan, pues seguramente tenga opciones. ¿No te parece demasiado la estrella, Pinti? Es decir, yo veo, fíjate que yo era de los que me hacía la pregunta, la Europa League, ¿es un estorbo? ¿Es una ilusión?
Oye, el equipo demostró, yo pensaba que un poco como tú, oye, por lo mismo el equipo, hombre, no vas a tirar una competición así, por supuesto, pero que te sobra un poco en ese objetivo que tiene el equipo de remontar en la liga, que es lo que al final te da de comer, ¿no? Pero el equipo demostró el otro día una cara desconocida en todo lo que llevamos de liga en Europa League. Yo no sé si, oye, puede ser esa típica temporada que en liga te salvas ahí por los pelos y puedes hacer algo en Europa. A mí me cuesta mucho verlo, pero también te digo, tampoco me imaginaba al Sevilla jugando como el otro día, con esa sensación de poderío frente al PSV. O sea, yo no sé, es un poco, yo creo que es un tema complejo y que hay muchas visiones diferentes, ¿no? Pedro, ¿porcentaje del Sevilla o directamente me dices que es imposible que alcance puestos europeos? No, imposible no hay nada en el fútbol, y mucho menos con. Pero no me tires de tópico, Monté, No. Voy a ello. Pero el Sevilla es un equipo acostumbrado a estar ahí arriba y que puede tirar de raza y también de fútbol porque lo hemos visto capaz. Pero yo estoy en ese 10, 15%, no mucho más. Ya ha subido un poquito más. Pero porque yo creo que la Europa League, más que un estorbo, puede ser muy ilusionante. Yo creo que si pasa esta ronda, sigue mostrando ese nivel y se lo llega a creer, hablamos del Sevilla en la Europa League. Creo que son palabras mayores indudablemente. Entonces ahí se puede abrir otra vía, ya no para la Europa League, sino para la Champions, que además de ser más bonita y más ilusionante, pues a nivel de fútbol, en la Europa League parte de cero. Ya la Liga está con una desventaja importante, pero en la Europa League va a ir ronda a ronda si consigue superarlo y va a estar contra rivales difíciles, como todos, pero ¿por qué no? Además le ha coincidido, digamos, la Europa League con un momento de forma mucho mejor que el de la primera vuelta. Habrá que verlo, pero es muy difícil. No, esa sí te la compro, porque yo reconozco mojado, que... No, estamos, hombre, te he tenido que apretar un poquito, que estaba ahí, te me ha subido ahí un 5%. Pero yo estoy de acuerdo en que es cierto que el Sevilla el otro día en Europa League, oye, ilusiona, lo decía Miguel Marrufo aquí la semana pasada, que hacía mucho tiempo que iba al campo, o se ha llevado mucho tiempo yendo al campo del Sevilla sin ningún tipo de ilusión y que ahora se ilusionaba. Yo creo que el otro día en Sánchez Pizjuán se vivió un ambiente y una creencia en el equipo que hacía muchísimos meses, te diría hasta a principios del año anterior, que no se veían. Álvaro, porcentaje que tú le ves al Sevilla para alcanzar esos puestos europeos en Liga. Tú te mojas. Yo soy mucho más halagüeño, claro que sí. Y fíjate, volviendo a la Europa League, es que yo creo que es el Sevilla de los jueves, el jueves se transforma. Pero eso sí, en la Europa League, pero en Liga, a través de Liga. Y en la Liga vuelvo a decir que soy muy halagüeño, sobre todo porque es que yo creo que el Sevilla ya ha tocado fondo, entonces, es decir, solo hay margen de mejora. La Liga creo que está la cuarta plaza más barata de los últimos años, la quinta y sexta plaza más barata de los cuarta plaza, cuidado, Oye, bueno, a ver, que es el más optimista, La puntuación sigue bastante alta, A ver, al final... si ya me dices que tiene posibilidad de alcanzar cuarto puesto, entonces Pepe Castro va a pensar en ti como motivador de la plantilla. Eso yo creo que es una utopía, pero sí que es cierto que hay 6-7 equipos en una horquilla de precisamente 5 o 6 puntos. Yo creo que el fútbol se ha igualado mucho, pero se ha igualado por lo bajo. Y en esta liga, es decir, si ya hablamos que el Sevilla ha tocado fondo, precisamente en el tramo final de temporada, muchos equipos se pueden caer, véase Osasuna, que tiene esa distracción de la Copa del Rey, la misma que tiene el Athletic Club, la misma que puede tener precisamente el Rayo, y al final con los números en la mano, a poco que enganches 2 o 3 partidos consecutivos ganando, te vas a meter en la pomada. No sé si le va a dar para la Europa League y para la Conference. Porcentaje de puestos europeos. Eso, tírale. Hay que darlo, Yo si tuviese que apostar... mucho halagüeño, pero no lo dice. Venga, dilo ya. Yo si tuviese que apostar dinero, un mínimo de 100 eurillos, apostaría que el Sevilla se mete en Europa para el año que viene. Le pidió porcentaje para 100 euros, Pedro. Vaya. Pero es que para mí 100 euros me duele mucho. Bueno. Entonces puede ser un... Ha sido una buena salida. Te voy a dejar porque ha sido... De un 60%. Ha sido genuina, una salida genuina, sí, señor. Es verdad que es lo que hablamos. Yo creo que es muy interesante la versión que dio el Sevilla en Europa League y que ahora sí entiendo a los más ilusionantes. Fran, creo que la Europa League, o sea, al fin y al cabo el Sevilla y el Betis, meto a los dos equipos en este caso en el mismo bombo, creo que va a depender mucho de con quién se crucen. Es verdad que es un cuadro muy difícil, Vinte, es verdad. Sin duda. Si el Sevilla es capaz de pasar contra el PSV, que ojo... Tú no lo das por cerrado todavía. Bueno, creo que lo tiene bastante encarrilado, pero hasta que no lo vea, no... Ya con el Sevilla no te Yo no le metería los 100 euritos. No le metes Pinti ni 100 euros ni con el PSV. A lo mejor es que me duelen, pero no, pero ya sin broma, creo que si el Sevilla es capaz de cerrarlo, va a depender mucho de con quién se cruce. De hecho, estaba mirando hace un rato los cruces y quitando el Arsenal, parece que todos los equipos, ojo, todos sabemos que en Europa todo el mundo te puede eliminar, pero que es muy importante, sobre todo porque creo que el que juega fuera el segundo partido, que es el que viene de Champions, de jugar este playoff, ¿no?
a priori tiene un cruce más fácil que el que podría tener el Betis, que te toca el Manchester United, por ejemplo, en octavos, aunque hay otros tipos de rivales también que son más fáciles, lógicamente, y es que es muy importante, es que no es lo mismo que te toque el Mónaco que el Manchester United. Es verdad que este año está muy cara, pero a mí, de verdad te lo digo, Pinti, me o sorprendió. la propia Juventus, que se nos olvida siempre. Pero es que decía Pedro una cosa interesante, que es que yo te reconozco que hace 2 semanas ni Sevilla de la Europa League ni nada, es decir, yo veía que lo de Europa era... Y es que el otro día vi otro Sevilla completamente diferente. ¿Tú recuerdas? Es que por cambiarle le ha cambiado hasta la suerte. Claro, pero tú... Es que el otro día tuvo el gol del PSV. Messi, efectivamente, fue clave y ahí es verdad que cambió el partido. Pero ¿cuánto tiempo hacía que no veías tú al Sevilla como en esa segunda parte arrasando a un equipo como el PSV, que al final es un equipo que tiene armas, te quiero decir? Y que tuvo sus oportunidades y que, por lo que te digo, que tuvo el Sevilla bastante fortuna porque no entró ninguna. Porque si te vas con un 3-1 ya las dudas son mayores, y si te vas con un 3-2 ni te cuento. Entonces, pues es que le ha cambiado por cambiarle hasta la fortuna. Dicho esto, creo que la plantilla del Sevilla no tiene el nivel de las que han sido campeonas de la Europa League. Pero, bueno, pues simplemente estamos viendo que el sevillismo ha vuelto a recuperar la ilusión, porque no le puede dar eso de... Si además creo, como he comentado antes, que no le va a dar para llegar a poder competir por la Liga, o sea, perdón, por la Europa League vía Liga, porque no le puede dar a sus aficionados claro, el caramelito de los jueves, ¿no? Efectivamente, yo es una cosa que, lo reconozco, no me planteaba ni siquiera hace 3 semanas, pero... Oye, lo del otro día fue ilusionante sin duda. Por rematar el bloque del Sevilla, quiero preguntaros, primer equipo en pronunciarse en el caso Negreira, pidiendo explicaciones. No sé cómo lo valoráis y qué opinión tenéis sobre todo este escándalo arbitral que está copando todas las portadas y todo lo informativo. Pues a ver, porque estoy fuera de cámara, pero si pudiese me levantaba para aplaudir. Yo creo que es de aplaudir, y se habla mucho siempre del Sevilla, de ese equipo... no sé si antipático, que genera enemistad, pero para mí la principal virtud, de hecho, de esa enemistad, ¿no?, que dicen que genera, es precisamente eso, porque es el primero que se revela ante los grandes, el decir, oye, aquí estoy yo, vamos a defender los intereses de la Liga, porque al final no hay que olvidar que esto defiende los intereses de una competición que se ha visto salpicada, que se ha visto manchada, y que al final cada año progresivamente pierde ingresos, pierde patrocinadores por todos lados, y eso repercute negativamente en todos los clubes. Y oye, ya lo hizo la directiva en el Camp Nou. Oye, tú no me dejas meter bufandas o camisetas a los aficionados que vayan en grada neutral. Pues aquí estamos nosotros. El Sevilla, yo no tengo nada más que aplaudir la actitud, por echarle un par, perdón por la palabra, pero al final para eso está, para remar por los intereses de todos los clubes y también defender los suyos propios, ¿no? Sí, yo sí, creo o sea, que también enarbolado va esa bandera en el que sentir quizás de todos hacía sus falta. aficionados, que al final no hay que olvidar que el deporte se crea para sus aficionados. Bueno, es lo que tú dices, ha sido el primer club en mojarse. Pedro, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Meter el dedito en la llaga a todo este tema creo que es deber, y creo que es tarea de todos los clubes que conforman la primera división. Creo que el mero hecho de que, por las informaciones que han salido, se pueda poner en duda la integridad de la competición. Porque hay pruebas, ¿eh? Porque hay pruebas, que es el tema, no es un rumor, no es un rumor superfluo, sino que estamos hablando de que hay pruebas y cosas ya serias. Sí, por eso mismo yo creo que es vital que todos los clubes de la Liga remen en la misma dirección que el Sevilla contra esta información que ha salido, y que se pueda conocer la verdad lo antes posible, porque sabemos que, al menos en opinión personal, si a la Federación se le deja su rollo investigar, igual es mejor meterle un poquito el dedo en la llaga para acelerar el proceso, por si acaso. Tú sabes que además Medina Cantalejo se puso, tomó la palabra y dijo que ellos se van a personar como acusación, ¿no? Incluso, ¿no, Pinti? No sé cómo ves tú todo este tema, que yo creo que por el ritmo tan frenético que tiene el fútbol ahora con el calendario, no nos paramos mucho a pensar. Bueno, digamos que los aficionados le prestan atención a este escándalo el jueves, y el viernes ya sábado juega tu equipo y ya estamos otra vez ahí, ¿no? Pero bueno, puede ser así, pero yo creo que el comunicado es muy acertado. Sobre todo por lo que decía Álvaro. Ya no a nivel de club, sino porque es que tienes que defender a tus aficionados. Y creo que gran parte del sevillismo se ha visto defendida con ese comunicado.
que tampoco es todo lo duro que a lo mejor podría haber sido, No. que creo que ha sido bastante correcto, que Acertado, tampoco, ¿no? Incluso, sí, porque lo que tú dices, se gana un poco a la afición en ese sentido. sí, pero que tampoco se mete en ningún charco que no se deba meter, que insta a la federación y a la liga a ir hasta el fondo del asunto, porque creemos, todo el mundo piensa que es un asunto bastante grave, ¿no? Que haya que simplemente con que se pueda poner la competición claro, en juego, ¿no? O sea, la imagen de la competición. es que la imagen de la competición queda muy tocada. Y fuera, Pinti, o sea, todo el mundo que está fuera de España dice que la Sí, imagen que sobre todo que hemos visto lo que ha pasado cuando ha habido este tipo de asuntos en otros países, lo que ha pasado con los grandes. Primero que se demuestre, lógicamente, y que se estudie bien el caso, a ver si el Barcelona es culpable y ha hecho algo malo, que oye, que todo parece encaminado a que sí que lo ha hecho. Sí, o sea, pero si algo se mal ha demuestra, hecho, yo creo que lo que falta un poco es saber la gravedad de lo que ha hecho. Pero que si se demuestra que ha hecho algo tan grave como lo que estamos viendo, pues lógicamente tendría que ser sancionado. Y, por lo que dijo el otro día Javier Tebas, creo que deportivamente ya no se podría, lo cual me parece una sinvergonzonería. Eso fíjate que pero yo te voy a decir lo mismo. enorme. Empezó diciendo eso, pero también decía después Javier Tebas que bueno, que el tema penal, que habría que ver a ver en qué derivar. Yo creo que esto es tan grande que está sorprendiendo incluso a los que mandan en tanto en Liga como en Federación como hemos visto lo que ha pasado este año con la Juventus en Italia, le han quitado 15 puntos y es que en Italia no tiene, o sea, no tienen y descendieron a la Juve en su miramiento con los grandes. Pero es que pues vivimos en un país en el que creo que hay impunidad para absolutamente todo, ¿no? Sin ir más lejos, hace poco salía también esa polémica con Rubiales y Piqué. Pero no en el ámbito del deporte, en cualquier ámbito de la sociedad. Yo creo que en este país prácticamente, como decía, eso hay impunidad para todo. Sin ir más lejos, en Alemania creo que el otro día, o en Holanda, un árbitro dimitía porque reconocía haberse equivocado. En Inglaterra creo que al término de los partidos hay colegiados que salen a dar explicaciones de sus fallos, le dan total naturalidad al asunto. Oye, somos seres humanos, nos hemos equivocado. Pero aquí cualquier cosa pasa de rositas y se va sin sanción alguna. Entonces yo creo que es ahí donde está el problema, en la propia sociedad, porque aquí nos alarmamos hay de hecho aficionados del propio Barça, ¿no?, que incluso lo defienden, ¿no? Esto es como una persecución. Sí, ya tú ahí buscas para tu equipo, sí, claro, evidentemente ahí ya empieza que sí, de Madrid, en fin, nunca... No, pero es que, de hecho, creo que los propios aficionados del Barça pueden ser las primeras víctimas, quiero decir... Hombre, por supuesto, claro, no, fíjate el marrón que se puede llevar el club por las decisiones que haya tomado el dirigente. En el comunicado del Sevilla también se cuenta, o sea, se hace mención a eso, o sea, a lo mejor los propios aficionados del Barcelona son las primeras víctimas, por tanto los dirigentes serían... Los culpables. Los grandes culpables, pero claro. Es lo que tú dices, hay que esperar un poco, porque yo estoy seguro que esto va a ir a más y tenemos que estar muy atentos hasta qué nivel de gravedad llega este caso Negreira. Os tengo que despedir con todo el dolor de mi corazón, Pedrito. Gran programa, ¿Cómo te lo has pasado, El pasado maravillosamente bien, igual que la última vez. Y te agradezco, por supuesto, siempre la invitación. Cuando quieras estoy de vuelta, Es un placer. La camiseta de Juanmi me la llevo. No, eso te iba a decir. No vengas por aquí ahora, al irte del platón, no vengas por aquí, quieres rebañar, ¿no? Además, tenemos que hablar porque los Comegamas piden muy cara tu cesión, cada programa. Sí, hay problemas, me están reclamando por contractuales. redes sociales ahí, el Pedro, tal. Bueno. Hay que negociarlo. Calma, un placer como siempre tenerte aquí, Por supuesto, igualmente. Don Álvaro, la próxima... Bueno, te tendré que traer otra vez para que vuelvas a traer el look ese galán, ¿no? Y Sí. que vuelvas a conquistar al público. Sí, que coincida también con la visita al peluquero, porque bueno, yo me Es vengo un verdad, poco abajo en cuanto es crece verdad cómo te el cogí la pelo. otra vez con el degradado hecho perfecto, La verdad es que suscitó furor, pero A ver si pasa, vale, Pero nada, el placer, como siempre, ya sabes que es mío, y creo que no hay ningún plan mejor para un lunes por la noche que echar un buen ratito con los amigos y hablando de fútbol. Maravilloso tenerte aquí, estamos encantados como siempre y te vemos pronto. Y don Pablo Pintiño, que como él decía, estrenó programa y está aquí con nosotros y esta es su casa. Nada, aquí a nada me hago veterano, ¿no? Ya te vamos a primero ver, debuté, ya estoy jugando partidos. Ahora Tienes ya... que poner un poco de orden aquí entre esta gente que se me revoluciona, pero bien, ¿no, Pablo? No, un placer siempre. Y ya sabes que cuando quieras estaré aquí. Y tendremos que hablar también del central, ¿eh? Bueno, mejor otra semana que esta. Por eso no te he se nos ha dado preguntado, hoy. para que veas cómo he tenido un poquito de compasión contigo. No, Te lo eso agradezco. va a ir para arriba. Nos vamos a ir otra vez a publicidad para tomar un poquito de aire y ahora volvemos con una sección, ya lo saben ustedes, con un bloque con nuestro fútbol, donde vamos a hablar de un club histórico de Sevilla, del Carabela Club de Fútbol. Nos lo va a traer Edu Saniña espectacularmente bien, y también hablamos del maratón y por supuesto
de esa gesta llegando a semifinales de la Copa de la Reina de voleibol de las chicas del Cajasol Voley. Aquí enseguida en Grada 101. Ya estamos aquí de nuevo en Grada 101 para hablar de nuestro fútbol más cercano, de nuestro fútbol más puro, de nuestro fútbol provincial, que como siempre saben ustedes que nos trae Edu Saniña y hoy además con protagonista especial. Con protagonista especial del Calavera Club de Fútbol, con Víctor Durán, su director deportivo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Tarde, noche ya, porque uno ya no sabe, como es verdad que ahora van cambiando los horarios, ¿no? Ya, pero ya podemos decir noche, ya a las 9:30 estamos, ya estamos ahí, ya estamos tocando. Lleva uno aquí tantas horas, ¿verdad? Que ya no sabe ni lo que dice. Encantado de tenerte aquí, Víctor. Y muchas gracias por la invitación a este programa y a este nuevo medio que creo que va a tener mucho futuro. Que te decía yo ahora fuera de cámara que bueno, estamos intentando eso, ¿no? Darle visibilidad a los equipos de nuestra provincia, que son muchos, y que tú me comentabas además la importancia que tienen porque mueven a tantos niños, ¿no? y además aficionados de su pueblo, de su barrio, que es la esencia, ¿no? La verdad que el fútbol base es muy bonito porque hay muchos niños, muchas familias que llevan a sus hijos o a sus nietos, porque los abuelos también juegan un papel importante en esto, todos los días a entrenar, y tú vas viendo cada vez más campos en Sevilla, en la provincia, y vas viendo el número de niños que se mueven, y la verdad que es muy importante. Y los fines de semana todos los campos repletos de partidos. La verdad que el fútbol base tiene mucha importancia, evidentemente a otro nivel. No, pero tiene mucha importancia, como tú dices. Es verdad que quizá, yo no sé, Víctor, si habéis notado vosotros mucho el tema de cuando se escalonaron los horarios del fútbol, ¿no? Porque antes había muchos partidos que se agrupaban a 12, 5 de la tarde. Claro, las 12 de la mañana el domingo era como el sitio del fútbol provincial, y claro, ahora hay tanta oferta que yo no sé si eso lo notáis vosotros o sigue viviéndose igual. La verdad es que se sigue viviendo igual porque al final los padres, las madres, los amigos le dan importancia a que juegue su hijo. Sí, pueden ser del Sevilla, del Betis, del Madrid, del Barcelona, del equipo que juegue, pero sigue habiendo mucha gente incluso coincidiendo con los horarios de partido, porque como ahora hay partido en cualquier momento, no hay, y tú vas a los campos de fútbol y suele haber siempre mucha gente, independientemente de que haya partido en directo. Qué importante es que eso, que sigamos primando en nuestro fútbol, ¿no? El fútbol provincial, que como ustedes saben siempre nos lo trae mi querido Edu Saniña. ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Muy buenas, señor. Además, un día especial hoy para ti porque tú estás ahí en Calavera. Hoy ha venido el jefe, así que me tengo que portar mejor. Efectivamente, que ha traído Edu a Víctor, que venía más firme. Que para contarnos un poquito, 95 aniversario del club, estamos hablando de un club histórico de la provincia. A ver, es el club más antiguo de Sevilla, quitando a Sevilla y a Betis, obviamente. Y es un club que siempre ha tenido esa cercanía, más con el Betis que con el Sevilla, pero bueno, la realidad es la que es. La realidad es que al final es un club que está haciendo bien las cosas. Yo te lo cuento, siempre lo he visto desde fuera, pero te lo cuento este año desde dentro, y la idea es que tengan cabida todos los niños del barrio y también pescar fuera lo que se pueda para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a profundizar ahora detenidamente, detalladamente en el Calavera, pero Edu, siempre repasamos un poquito antes lo que han hecho los filiales, lo que ha hecho el Utrera, que son los equipos que están en la categoría superior. Victoria del Betis Deportivo y derrota del Sevilla Atlético y del Utrera. Sí, ¿no? Yo creo que confirmando un poquito las sensaciones que veníamos viendo las últimas semanas. El Betis Deportivo ganó 1-0 con gol de Berto, uno de los fichajes al Jerez Deportivo, y consigue salir un poquito de la zona donde se había metido. Es verdad que hay muchos equipos en la tabla con goles, con puntos cercanos, pero la realidad es que el Betis Deportivo parece que sí está levantando un poquito la cabeza. Empató contra el Recreativo de Huelva, empató la semana pasada contra el Sevilla Atlético con toda la polémica del gol anulado a Dani Pérez, y esta semana consigue ganar a un equipo de los que está también ahí abajo, como es el Jerez Deportivo, el Jerez Deportivo Fútbol Club, y mete en un problema al Jerez Deportivo, pero se sale de la quema. Sin embargo, Sevilla Atlético y Utrera siguen ahí. El Sevilla Atlético, es cierto que las sensaciones del otro día quizás fueron algo mejores por el juego,
pero al final aquí lo que vale son los puntos. Le marcan otra vez. Y más a la altura de competición que estamos Sí, ya. le marcan otra vez un gol en el minuto 10 y es incapaz de remontarlo. Es verdad que otra vez estuvo sin Carlos Álvarez, otra vez estuvo sin Lulo, otra vez estuvo sin Manu Bueno, que son futbolistas capitales para Antonio Hidalgo, y un Antonio Hidalgo que sigue en el puesto, pero cada vez con menos crédito, ¿no? Llevamos varias semanas escuchando el si no gana lo cesan, si no gana lo cesan, pero al final nunca lo cesan. Entonces yo creo que esto era un match ball, por lo que teníamos entendido todos. No superó el match ball porque la realidad es que el Sevilla volvió a perder contra el Atlético Sanluqueño y esta semana juega contra un filial, como es el Cádiz. No sé si le dejarán una semana más de gracia por lo que está haciendo, pero la realidad es que son 12 partidos los que quedan, el Sevilla está a 8 puntos de la salvación y la realidad es que las cosas están muy complicadas, no solo porque está a 8 puntos, sino porque es que en esos 8 puntos, y porque en esos 8 puntos hay muchos equipos. Claro. Entonces es ganar tú y que no ganen a lo mejor 3 equipos que están por delante es tuya. importante, Edu, porque no sabemos lo que pasará con el primer equipo del Sevilla, pero sabemos todo que si el equipo no se metiera en puesto europeo, con el descenso económico que eso conllevaría, la cantera puede volver hace unos tiempos atrás a recuperar un papel muy importante. Y estamos hablando de que no, evidentemente pesaría que haya un descenso, ¿no? O sea, eso ya es verdad que lo comentó Monchi en su día, en la rueda de prensa posterior al mercado de fichajes. Esa era la idea quizás de los jugadores que han salido. Los jugadores que han salido han debilitado obviamente al Sevilla Atlético, como es el caso de Quique Sala, como es el caso de José Ángel Carmona, como es el caso de Pedro Ortiz, los que salieron anteriormente, Luismi, Tarzana, Juanlu, han debilitado al Sevilla Atlético hasta puntos insospechados, pero es verdad que esos futbolistas están jugando, quien más, quien menos, en categorías profesionales, como es el caso de Juanlu. claro, encarando un poco para el primer equipo, ¿no? Es verdad que tiene varias lecturas esto, pero evidentemente está claro que la tendencia no está siendo buena. Antes de seguir, ya centrarnos en el Calavera, vamos a presentar a nuestro Álvaro Muñoz, que está aquí ya. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Oye, fin de semana cargadito, has tenido, Con Este el, fin con de el- con el- semana- con el maratón ahí, con las chicas del volei. Cargadito, cargadito, ¿eh? Y con muchas cosas que contar. Vamos a profundizar también, porque ya saben ustedes que nos centramos en los deportistas de nuestra ciudad, en los equipos, pero también en los eventos, y este fin de semana ha tenido lugar un evento, bueno, digamos referencia, ¿no? en nuestra ciudad, como es el Zurich Maratón de Sevilla, que es una referencia en el mundo del atletismo, viene gente de todo el mundo, pero ya más si cabe que los 12.000 corredores por las calles de Sevilla es la gente que abarrota para disfrutar de la prueba en las calles de la ciudad, ¿no? Enseguida nos va a traer Álvaro esas imágenes porque son preciosas. Pero Víctor, ya centrándonos en el Calavera, lo decía Edu, un año especial para vosotros, ¿no? 95 años, se dice pronto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que un club de barrio, Calavera es un club de barrio, que cumpla 95 años es muy complicado. Y que ha pasado por muchas vicisitudes, por cambios de escenario, de escenarios donde ha tenido que jugar al fútbol. Y bueno, la verdad es que eso dice mucho. Es un club, como bien ha dicho Edu, que ha estado siempre relativamente vinculado al Real Betis, pero que tiene su autonomía totalmente propia. Tiene mucho mérito que las personas que han ido llevando el club durante tantos años hayan conseguido que este año haga 95 años. Eso te iba a decir, tiene un mérito absolutamente tremendo, porque uno escucha la cifra 95 años, claro, y piensa a lo mejor en un club, ¿no? Profesionales, oye, que ya les cuesta a los clubes llegar, porque ya sabemos todos los líos que hay de lo que tú decías, de gestión y esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué destacarías tú como el sello de identidad del Calavera Club de Fútbol? Hombre, yo creo que el sello de identidad del club es la importancia que se le da a las familias. Porque yo creo que en este tipo de club las familias son los más importantes, es lo que hacen grande a un club de este tipo. Entonces eso va generando que todo el mundo tenga su club como el punto de encuentro y que les guste estar allí. Eso es muy importante. Yo creo que todos los clubes, y algunos clubes van perdiendo esa identidad y lo sufren, y yo creo que Calavera lo está recuperando y bueno, la muestra que tiene es que se acaba la etapa senior y hay equipos de veteranos y hay chavales que empezaron en Calavera, en Alevines, y que están jugando ahora a lo mejor en más 50. Entonces no han abandonado nunca el club, y eso la verdad es que dice mucho de un club. Hombre, claro, porque ¿cuántas categorías, Víctor, tenéis vosotros? Nosotros dividimos en Calavera lo que es la escuela, que tiene desde bebé y llega a cadete,
y tenemos los equipos federados, lo que es el club que está federado, que ahí empezamos en benjamines y terminamos en senior. Aunque nosotros no controlamos el senior va un poco aparte, pero tenemos desde, ya te digo, desde en federado tenemos desde benjamines hasta senior. O sea, Y en escuela tienen desde bebé hasta cadetes. O sea, bebé, ¿con qué edad se entra ahí? 4 años, 5 años. Están los Eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito. Eso es lo que quiero que tú me cuentes. Eso es ¿Cómo muy es bonito. eso? ¿Cómo es eso? Eso la verdad es que es muy bonito, porque tú ves a niños tan pequeñitos que su ilusión es darle al balón de cualquier forma, ¿no? Y al final tú ves la evolución de esos niños. Yo recuerdo, yo empecé entrenando pre-benjamines y esos niños son ahora juveniles, la mayoría es juveniles de segundo año. Y bueno, algún niño de esos está en División de Honor, en Liga Nacional, y algunos en la época en la que yo empecé parecía que iban a terminar en pre-benjamines o en benjamines. Y es bonito la evolución, porque tú vas viendo la evolución, claro, y es muy bonito. Y después la evolución y el cambio que hay del fútbol 7 al fútbol 11, que es otro deporte. Todo el mundo dice, es otro deporte, es otro balón, son otras medidas, son las porterías, es todo diferente. ¿Cuántos años llevas tú en el club, Víctor? Yo en Calavera llevo 4 años. Yo estuve antes en el centro histórico, mis hijos jugaban allí y bueno, yo llegué a Calavera para hacerme cargo del primer equipo cadete y bueno, la verdad que me han tratado como en mi casa, muy contento. O sea, que se te impregnó esa idiosincrasia del club, ¿no? He estado un par de años llevando el cadete con un segundo puesto que nos quedamos a las puertas del ascenso a Primera Andaluza. El segundo año ascendió el equipo a Primera Andaluza y después el año pasado cogimos la misma camada en juveniles. De tercera se ascendió a segunda y este año estamos peleando ahí por el ascenso a Liga Nacional. Estoy compatibilizando la coordinación de Calavera con entrenar al juvenil B en este caso, porque es el equipo de División de Honor. Yo quería preguntarte la importancia, ¿no?, en lo bonito que tú comentabas. Además me encantaba lo que decías, porque esa categoría de bebé, ¿no?, que además que ya los chiquillos, las chiquillas van aprendiendo a sus primeros pasos, como quien dice, con el balón, ¿no? Pero ahora que también se ven imágenes de estas, Víctor, los padres, ¿no? No sé cómo, tú que estás acostumbrado a estar allí en el club, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se gestiona en un club humilde como el Calavera, ¿no? Los valores que tengan que tener los chicos y que no se impregnen o no se dejen llevar por cosas negativas, que también las hay, por desgracia. Yo creo que lo más bonito que hay en el fútbol base son los niños. Y lo peor somos los padres. Me incluyo, pues yo tengo 3 hijos, juegan al fútbol y somos los padres. Hay una diferencia bestial, yo soy bastante más mayor que todos vosotros, a cuando nosotros jugábamos, que a nosotros no nos llevaban a los entrenamientos, pero no venían ni a vernos jugar. Y ahora... Yo estoy lejito tuyo, pero también vale, me suena eso. Y ha habido un cambio radical a través de los años, ¿no? Que ahora los padres y las madres van a los entrenamientos, van a los partidos, se permiten el lujo de decirle a los entrenadores dónde tienen que poner a sus hijos, dónde... Y al final se crea una corriente negativa, porque tú ves a los niños, que los niños están entrenando todas las semanas con un entrenador. El entrenador le dice más o menos lo que quiere que hagan. Y ahora tú te pones en la banda y escuchas a un padre, ponte aquí, vete a la derecha, juega tú, ¿no? Entonces al final el crío, ¿a quién oye? Claro. ¿Al entrenador o a su familia? Claro. Y es importante la labor de los entrenadores, porque, vamos a ver, ser entrenador es muy bonito porque los padres le dejan durante hora y media, durante 3 días, el día del partido, a lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces la labor del entrenador es importante, pero hay que darle el sitio al entrenador. Como todo el mundo sabe de fútbol, pues todo el mundo es entrenador, y entonces es complicado. ¿Cómo lo intentamos hacer? Pues mira, la verdad es que lo que intentamos es hablar con la familia, intentar trasladarle que los protagonistas de los partidos son los niños, y hay que dejar a los niños, es decir, no se puede ser protagonista desde la grada. Totalmente. Entonces lo importante es darle importancia a los niños e intentar inculcarle a los niños unos valores desde el fútbol, porque al final, hombre, evidentemente la competición es muy importante, pero es más importante que el niño a través del fútbol aprenda una serie de valores como es la disciplina, el trabajo en equipo, lo que es un grupo, que le dé un poquito mejor para adelante a la pelota. Totalmente, Víctor. Es que eso, por eso te digo, ¿no? Que bonita que en un club tan histórico, tan importante en nuestra provincia, en el fútbol base, como decías tú, como el Calavera, se tenga esa premisa, ¿no? De decirle a los padres que ayuden a disfrutar a sus hijos y a aprender. Porque es lo que tú decías, qué bonito es ver a un chiquillo o una chiquilla dando sus primeros pasos con un balón,
y qué desagradable a veces ver a... En cuando un sube minicampo, poquito de- los bebés juegan en un minicampo, no juegan ni en el campo de fútbol 7, juegan en un pequeño minicampo que tiene ubicada la escuela detrás de las gradas y además cuando juegan los pequeñines hay mucha gente viéndolo porque es que, vamos a ver, es muy bonito y además es gracioso. Tú ves niños que prácticamente no levantan un palmo del suelo y que ya hay alguno que coge la pelotita y hace sus cositas. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. En esas categorías el fútbol es muy puro. Claro. Es tú lo has que en dicho. esas categorías la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se con encuentra lo que uno se después, ve ¿no? después. Ahora dejo a Edu para que nos cuente contigo el tema del aniversario, pero para que la gente lo sepa, Víctor, que lo sabrá seguro la mayoría, ¿no? Pero para que tú cuentes dónde estáis vosotros, la escuela, cómo la gente puede Bueno, acceder. nosotros, Calavera está en la calle Espéride, está muy cerca de la estación de Santa Justa. Es importante porque, como bien ha dicho Edu, ¿no? Pues los niños del barrio, los niños... Pero también es importante que la ubicación que tiene Calavera, porque está muy cerca de la estación, lo que permite que haya muchas familias que se trasladan, aunque se vea una barbaridad, que se trasladan desde muchos puntos de la provincia para jugar en Calavera. Nosotros hemos tenido niños de Alcolea del Río, de Villaverde, de Sanlúcar, de Villanueva del Río y Minas, de Huévar, es decir, tenemos niños de muchos puntos de la provincia. Entonces, la verdad es que es importante. Un punto estratégico. Podemos Claro, es que la ubicación es muy buena. Entonces, y bueno, ya te digo, nosotros tenemos tanto escuelas, que es un poco la iniciación, ¿no? A lo mejor niños que a lo mejor no tienen ese nivel, a lo mejor para jugar en federado, pero que compitiendo y entrenando con esto en la escuela, muchos llegan a los equipos federados, porque ya te digo, es que el fútbol es una constante evolución. Oh, por supuesto. Entonces no se le puede poner, no se puede filtrar nada. Hay niños que empiezan en la escuela, acaban en federados y alguno que llega a jugar en alguna categoría importante. Es decir, que el fútbol es eso, ¿no? Entonces tenemos, sí, el club está abierto a todo el mundo y a todo el mundo se le intenta dar un buen sitio, porque al final lo que hace grande a los clubes es que tú le des buena acogida a todo el mundo, y que Lo todo el decías mundo tú. se sienta como en su casa y que todo el mundo esté contento. Qué importante. Y que muchas veces, mira, yo el otro día estuve hablando con un entrenador y le comentaba un tema, ¿no? Evidentemente tienes familias, tienes niños que están a lo mejor en cadetes, en juveniles, y tienen un hermano que es alevín o es infantil, ¿no? Y claro, si el bueno es el mayor, ¿cómo consigues que el mayor se quede en tu club habiendo club que están en categorías superiores? Te lo dije al entrenador, digo, hay que tener contento al pequeño, que a lo mejor no, de momento no es tan bueno, porque si está contento el pequeño, están contentos los padres. Si están contentos los padres, el mayor no se va del club. No, ahí tienes una importancia todo No, global. hay que intentarlo, Claro. hay No, que está intentarlo. claro. Pequeños detalles que nos deja el fútbol, lo que tú decías. Hay que intentarlo, que si no... Es que es lo que tú decías, ¿no? Esa base del fútbol. Edu, por rematar bloque de Calavera, cuéntanos un poquito qué se va a hacer en ese 95 aniversario. Una cifra bonita. Pues bueno, la semana que viene se va a anunciar en estos días, y que, ya que es la parte que me toca en el club, apoyo a todo el mundo, siga las redes sociales de Calavera, y en estos días se va a anunciar. Va a ser el próximo 28 de febrero, que es el día en el que el club cumple el 95 aniversario. Se va a retomar, porque por la pandemia y por estos últimos años en los que las cosas han sido un poco más complicadas, se va a retomar el Día del Calaverista, y la realidad es que va a ser un día bonito en el que van a tener participación todos los equipos, tanto de la escuela como del club. Va a haber un partido padres contra entrenadores, que también es algo gracioso porque... Sí, lo que hablaba Víctor, ¿no? No, bueno, y que el padre que su hijo juega poco le puede partir la pierna al entrenador de su hijo, que bueno... Seguro no, no demos idea que hay algunos seguro que se lo toman en serio. Siempre está bien pegarle un agarroncito al que no pone a tu hijo durante los partidos, no, hombre, pero la realidad es que después van a jugar los veteranos, también van a jugar los seniors, y se va a rematar con el partido del Juvenil A, que va a jugar en casa. El Juvenil A, que es verdad que es un club que tiene conveniado con el Betis, pero va a jugar en casa. Los partidos los juega como local en Calavera, y termina la jornada con un partido a las 5 de la tarde de División de Honor Juvenil, que yo, al que no lo haya visto nunca, lo invito a ir a verlo, porque es la categoría más bonita. Yo te digo que a mí me gusta mucho la tercera federación, me gusta la segunda federación, pero la categoría más bonita para ver del fútbol es
es la división de honor juvenil porque Ahí queda. es donde mejores jugadores hay. Entonces juega a las 5, quien quiera pasarse va a tener el ambiguo abierto con nuestro amigo Pepe y que se tome una La cuanta gente sigue tus cervecita. recomendaciones, tú lo sabes ya, o sea que espectacular. Víctor, ha sido un placer tenerte aquí, hablar del Calaver y acercarnos un poquito más al club. Muchísimas gracias por la invitación y siempre que queráis estamos a vuestra disposición. Aquí tenéis vuestra casa. Te voy a pedir que no te vayas porque tenemos que ver pinceladitas interesantes que nos trae Álvaro. Álvaro, el Maratón de Sevilla, un éxito, otro año más, ¿no? Otro año más, es que como hemos estado hablando, el Maratón de Sevilla, récord tras récord de Más de 12.000 asistencia participantes, ¿eh? y 4.500 extranjeros. Ojo, que es que ya empieza a ser una prueba muy consolidada a nivel internacional. mundial, porque vamos a tener en cuenta que Sevilla en esta etapa pues, del año, ¿no? Que en los países nórdicos incluso pues, llueve, hace frío en esta clase pues, de prueba, hace un tiempo espectacular, que de hecho lo estábamos comentando antes con Edu, que es que tú pasabas por la calle y estaba lleno pues, de gente que venía desde puntos tanto de España como del extranjero. Animar a sus familiares a verlo y también a participar, por lo cual es una prueba muy bonita y que ha generado también un gran impacto económico en la ciudad que también es importante. Lo decía el alcalde, es verdad, lo decía el alcalde en la presentación, que claro, pone a Sevilla en el foco mundial del deporte y estamos encantados. Es verdad que la gente siempre se queja un poquito de esos cortes de tráfico que hay, ¿no? Que Sí, siempre nos enfada un poquito cuando nos cortan nuestra rutina, nos perjudican, pero es verdad que las imágenes de las calles de Sevilla, tenemos la ciudad más bonita del mundo, repletas de la gente animando e implicada en la prueba, es maravilloso, ¿no? Tú hablaste con dos atletas de los más importantes a nivel español. Sí, estuvimos hablando con Jorge y con Laura, que nos atendieron perfectamente, de aquí pues darle el agradecimiento. También comentar un poco, ¿no? Que cómo le han ido a ellos dos. No era una prueba muy definitiva para ellos, porque todavía queda un año para los Juegos Olímpicos, pero la verdad que hicieron unas buenas marcas, no han entrado todavía en la prelista olímpica, que era pues llegar a una marca específica, pero la verdad que hicieron una buena carrera y de aquí pues darle la enhorabuena y la mayor de la suerte en lo que le queda de temporada a ellos. Y además le preguntabas una cosa muy interesante que era la preparación de cara a una prueba como esta del maratón, ¿no? Así que escuchamos a los profesionales. Soy Jorge Blanco, el actual campeón de España de maratón, actual también 12avo en el Campeonato de Europa del año pasado y bronce por equipos con la selección española, con una marca personal de 2:11:34 y pues sí, ¿no? Va a ser la primera vez que esté aquí en Sevilla y sobre todo lo hemos elegido por eso, porque tiene un circuito muy bueno, porque hay un gran grupo de atletas que buscamos yo creo que el mismo objetivo, las mismas marcas y la verdad que me gustaría batir esa marca personal que tengo de mi debut en Valencia ya hace pues 14-15 meses y buscando pues esa mínima para el Campeonato del Mundo de Budapest y ojalá que más. La preparación específica de las últimas 10-12 semanas es a una media de más de 200 kilómetros a la semana, pues con 2-3 días fuertes de series o rodaje largo por semana y los días previos, pues bueno, sobre todo ya descansar, el trabajo está hecho, descansar todo lo posible, comer muy bien, intentar que no haya contratiempos de último momento y llegar lo más descansado posible. La parte final, los kilómetros finales que van por el centro de la ciudad, por el centro histórico, la verdad que se acumula mucha gente, mucho público y que te hace llevarte en volandas, por así decirlo, cuando ya la fatiga acumula. Yo soy Laura Méndez, atleta olímpica en Tokio. Este año pasado fui subcampeona de Europa por equipos en el Campeonato de Europa de Múnich. Y bueno, soy atleta de ASIC desde este año y bueno, pues es una de las mejores atletas españolas ahora en este momento de maratón. Bueno, yo creo que sobre todo cuidarse mucho, ¿no? Porque al final el trabajo está hecho durante 3 meses y estas semanas pues es intentar cuidarse para llegar bien a la cita. Los ánimos la verdad que valen mucho porque como bien has dicho, aquí en Sevilla yo he competido en el cross de Itálica aquí en Sevilla y bueno, siempre hay gente animando y eso hace que bueno, que nosotros pues cuando no tenemos fuerzas pues que sigamos adelante. Ahí lo veíamos, es interesante, Álvaro, escuchar la preparación de los protagonistas. No quiero que se me vaya antes de que terminemos el programa, las chicas del Cajasol Voley y de nuestro Fran Vergara, que han hecho un papel grandioso, aunque no han podido alcanzar el título, pero grandioso en la Copa de la Reina de Voleibol, ¿no? La verdad que ha sido un papel súper importante el que han hecho y desde aquí darle la total enhorabuena porque han caído contra las vencedoras de la Copa de la Reina y la verdad que han dejado el voleibol sevillano por todo lo alto. Ganaron ese primer partido por 3-0, el segundo porque fue contra el Club de Voleibol Tenerife, la verdad que estuvo por la cosa muy igualada hasta el final porque tuvieron un punto
de set donde pudieron haber llegado al desempate, pero la verdad que con la cabeza muy alta hicieron un gran papel y de aquí pues le damos la enhorabuena y muchísima suerte para lo que le queda todavía de campeonato liguero, que por cierto van muy bien, ¿eh? Eso te iba a decir que les queda mucho, además ganaron en el primer partido las anfitrionas, o sea que espectacular, de aquí un besazo enorme y todo nuestro ánimo a las chicas del vóley, del Cajasol Vóley de Dos Hermanas. Y nosotros nos vamos a despedir ya, que se nos acaba el tiempo. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fran. Ha sido un placer tenerte, Edu, como siempre. Nos vemos Un placer. la semana que Sí, viene. la semana que viene podemos contar victorias. Por supuesto, y reitero el agradecimiento a Víctor Durán que nos ha acompañado aquí esta tarde, ya lo saben. Nos vemos el lunes que viene aquí en Grada 101 en la casa del deporte sevillano. Buenas noches.